para dar con su paradero. Los efectivos llegaron hasta la comunidad de Warnes, donde fueron recibidos con disparos, por lo que rápidamente respondieron al ataque, provocando que se registre un cruce de fuego. Sin embargo, en medio de esto, el ciudadano brasileño fue alcanzado por los proyectiles y resultó herido y finalmente perdió la vida producto de los impactos. Complicado, ¿no? Fuerte. Complicado. Se va, y esto pasa mucho en el Oriente, estos ajusticiamientos, estos cruces de fuego, escapes de, bueno, Toman es la de justicia en película. sus ¿Qué manos, está ¿no? pasando en el Bueno, país, no? sí. Complicado. Bien, vamos adelante. Bueno, ahí Sandrita, si nos puede colaborar, Ahí está, ¿a quién nos toca? ya está Marcelo con Arequipa. nosotros en la lista Genial. Marcelo Arequipa. Marcelo, muy buenos días, buen bienvenido. día. Qué gusto tenerte acá en el programa en Sígame los Buenos. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto y gracias por atendernos, Marcelo, por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿Cómo ves la coyuntura de las elecciones? ¿Cómo ves a Tuto? ¿Cómo ves a Rodrigo? ¿Cómo ves a Rodrigo? ¿Cómo ves a Tuto? ¿Cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo en el ámbito de la coyuntura política, estimado Marcelo? Mira, la pregunta que me estaba haciendo en estos días, evaluando un poco el desempeño de las campañas electorales, es la siguiente. ¿Cuál de los binomios tiene su campaña electoral controlada? ¿Cuál de los binomios está pudiendo introducir ideas, está generando titulares que no sean necesariamente polémicos en la población y la gente está más o menos entendiendo cuáles son sus propuestas, ¿no? Si uno revisa el balance de los dos binomios, pues al parecer quien tiene su campaña electoral más controlada es Jorge Quiroga, ¿no? Porque Rodrigo y el señor Lara están envueltos o han estado envueltos en esas dos últimas semanas en un círculo bastante largo y extendido de polémicas. Rodrigo, por su lado, estos últimos días con congresistas chilenos, el señor Lara, por su lado, con la prensa, con el mismo Rodrigo, con la gente allegada a Rodrigo. Y en cambio el señor Jorge Quiroga lo que ha hecho es ir a bailar a Chutillos, se ha reunido con Pumari, ha ido al funeral del señor Percy Fernández, se ha reunido con gente de los sectores campesinos del occidente de La Paz y se ha ido a la Asamblea Legislativa a hablar de temas que tienen que ver con decisiones de políticas públicas. O sea, hay una diferenciación clara, creo, por lo menos en estas últimas semanas, en lo que es el control de sus campañas electorales. Qué interesante tu visión. O sea, realmente hay dos. Y un poco me llama la atención porque lo que dices al final de Jorge Quiroga es precisamente lo que Rodrigo Paz hizo mientras Jorge Quiroga y Samuel de la Medina se peleaban. Rodrigo Paz hacía eso, hacía campaña más tranquila. ¿Tú crees que esto puede revertir las cosas en favor de Tuto Quiroga? ¿Cómo ves esta situación? Mira, yo creo que lo que ha hecho Rodrigo y el señor Lara es concederle demasiado tiempo y espacio a Jorge Quiroga. Le han concedido mucho tiempo y eso ha generado justamente la idea de que Tuto se reinvente su campaña, porque Tuto estaba pensando competir la segunda vuelta electoral con Samuel. O sea, de hecho, casi todos pensábamos que iba a pasar eso. Como no ocurrió eso y como Tuto tenía seguramente todo su arsenal ya organizado para disparar en contra de Samuel, pues ha tenido que reinventarse y se ha reinventado más rápidamente porque en gran medida Rodrigo y Lara se lo han permitido. Y en política, conceder espacios, conceder tiempo, no necesariamente es algo óptimo, es algo bueno. Y lo que ha pasado es justamente eso, que creo que ahora Jorge Quiroga está intentando mostrarse como la opción más razonable junto al señor Velasco, que ha pasado de ser más bien una persona que ha sido tomada muy poco en serio, ahora a ser tomada como alguien más razonable. No digo que ahora se lo vea como alguien muy serio y con capacidad suficiente para gobernar el país y el legislativo, pero en comparación a Lara, y eso es lo que está empezando a ocurrir, se lo está empezando a comparar al señor Velasco con el señor Lara. Y ahí, claro, empiezan a haber algunas diferencias. Diferencias que tienen que ver sobre todo, Marcelo, en el tema de
la clase media urbana. La clase media urbana, a través de los medios de comunicación convencionales, están cada vez más preocupados y espantados por las cosas que hace y que dice el señor Lara, que por las declaraciones del señor Velasco. Bien, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Gabriela Arce te habla. Bueno, como todos sabemos, la situación la situación interna que tienen ellos y sus divisiones es bastante compleja, es bastante delicada. ¿Qué efectos crees que tendrán estas fracturas en las elecciones para esta segunda vuelta, como primero? ¿Y consideras que existe un vacío de liderazgo, tal vez, en el oficialismo? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Yo creo que lo que, digamos, está ocurriendo hoy día en el universo masista ya es periférico a la situación de lo que significa la definición última en la segunda vuelta electoral. Probablemente después de eso, es decir, después del 8 de noviembre, veremos cómo se termina por reconstituir ese bloque político. De hecho, una definición que estábamos esperando, creo, todos quienes miramos un poco las noticias políticas, era si Evo Morales iba a seguir haciendo campaña electoral por el voto nulo o no iba a hacer campaña por el nulo. A eso creo que va Esa la pregunta definición. más, ¿no? O sea, obviamente el voto nulo ha tenido 20%, ¿no? Y realmente es un voto que podría darse en alguna medida a Evo Morales, o digamos, sí, ponerle el nombre de Evo Morales. Justamente, Gaby, creo que quería decir eso, más o menos ese caudal de votación del voto nulo, ¿a quién va a irse? ¿Tú crees que va a ir a Edman Lara, a Edman Lara PDC, o se irá a Tuto Quiroga? Porque es gente que creo que no votaría por la derecha, al menos, ¿no? Y obviamente hay gente que apoya a Evo Morales. ¿Cómo ves esta situación? Mira, ayer yo en la noche escuchaba en una transmisión en vivo una apertura de una casa de campaña donde estaba el señor Lara en el Oriente. Y él decía en su discurso, justamente hablando de este tema, él decía, el levismo no está haciendo campaña y el masismo está derrotado, entonces no se preocupen todos esos votos de gente que iba a votarle a alguien del masismo o que iba a seguir a Evo Morales, va a ir detrás de nosotros, nos van a apoyar a nosotros. O sea, hay una seguridad, creo, sobreestimada en el caso del señor Lara en relación a que son la expresión de lo popular y luego por tanto todo va a caer y les va a llover de manera casi mecánica, cuando creo que la experiencia nos ha demostrado que se tiene que ganar ese voto. No es mecánico, no es que va a ir de manera automática. Algún porcentaje irá, pero no creo que todo ese porcentaje vaya de manera automática y mecánica. Les pongo solamente dos ejemplos. Hacia finales del año pasado, recordarán ustedes que todos los datos en las encuestas, en los estudios de opinión pública, daban el resultado de que el señor Manfred Reyes Villa estaba en una muy buena posición, casi mejorable respecto de los otros. ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo se desinfló Manfred Reyes Villa en unos meses? Segundo ejemplo, en marzo de este año aparece la primera encuesta pública electoral del año de intención de voto. En esa encuesta aparece el señor Andrónico Rodríguez con una expectativa de voto bastante interesante. ¿Qué ocurre después? Y en el caso de ambos, me da la impresión que es más bien porque ambos piensan creen más bien que los votos son casi mecánicos y automáticos a favor de ellos y que casi como que no tienen que hacer demasiado esfuerzo territorial por ganarse ese voto. Y yo creo que ahí hay un equívoco por eso en cuando los políticos piensan que de manera automática les va a llover votos y eso no necesariamente es así. Ahora, yo quería preguntarte, efectivamente dentro del PDC, lo que ha estado haciendo tanto Rodrigo Paz, bueno, Edman Lara tiene agenda propia, aparentemente. Y vemos a un Rodrigo que más que estar en campaña, está tapando los huecos que deja cada declaración, cada aparición de Edman Lara. ¿Es así o estoy equivocado en esa percepción? No, y yo también comparto esa visión a ver, y planteo el siguiente ejemplo también. Creo que con estas cosas es mucho más fácil digamos, de comprender el panorama en general. Em, el señor Rodrigo Paz aparece en la reunión con Luis Arce
acompañado digamos, de cuatro personas. Sobre dos de esas cuatro personas se habla mucho, sobre el señor Espinosa y sobre el señor Gómez. El señor Dardo Gómez vinculado al Marcelo Claure y el señor José Gabriel Espinosa vinculado a Samuel Doria Medina. Pues bien, ¿qué es lo que hace Rodrigo Paz con esa señal de llevarlos a ellos, de ponerlos ahí en la primera línea del foco de la opinión pública? Lo que hace con eso es intentar contener las declaraciones del señor Lara que empieza ya a espantar a la clase media urbana. Y lo que hace Rodrigo es mostrar y decir, tranquilos, de este lado está la razonabilidad y está la tecnocracia y está gente que tiene las credenciales profesionales para administrar las cosas. Esa es la señal que intenta poner Rodrigo frente a los focos de la opinión pública, para frenar las declaraciones polémicas de Lara. Pero Lara, 24 horas después, sale a criticar a Rodrigo por la gente que lo acompaña. Y luego, 24 horas después, sale a decir que, bueno, había hablado con Rodrigo y está de acuerdo y que no hay problema. 12 horas después de eso, yo vi también en una presentación pública en la que el señor Lara dice que la autonomía universitaria en Bolivia es una excusa para cometer actos de corrupción y para que los docentes universitarios se enriquezcan. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay muchos huecos que va dejando el señor Lara en el camino y que Rodrigo está ocupándose más bien de intentar taparlos y de intentar explicarlos. Y peor aún cuando él se mete ahora en una polémica con congresistas chilenos, que igual lo mismo, eso ya es para Rodrigo, está intentando tapar frente a lo que debería significar en este momento de introducir sus ideas, convencer a la gente de que son personas razonables y que son personas que pueden gobernar este país. Ahora, ahora Marcelo, tú ves ahí, no sé si solamente desconexión o hay una ruptura, porque no se los ha visto juntos tampoco a Rodrigo y a Edman Lara, no se los ha visto juntos muy seguido, creo que solamente una vez en un almuerzo, en el Picacho, algo así, o sea, no ha habido, no hay una conexión. Ahora, ¿esto es una ruptura en el binomio o es una estrategia? Rodrigo para mantener de repente el voto de la clase media y Edman Lara para fidelizar o para lograr el apoyo de ese 20% que votó nulo y que además porque se parece cada vez más a Evo Morales, lo que sale ayer diciendo más o menos policías patriotas, decía Evo Morales, él sale con un discurso de decir que policías activos me informan que me quieren matar, que están persiguiéndome, que están... ¿Cómo ves esto? ¿Hay estrategia o es una ruptura? Yo lo veo con un poco más de preocupación Ujú. por lo siguiente, porque Rodrigo y Edman Lara y Jorge Quiroga son la expresión de lo que es hoy día tener un sistema político, tener un sistema de partidos sin partidos políticos, de tener líderes políticos que no han sabido construir estructuras políticas en Bolivia. Y no es que solamente se vea y ya suene, digamos, haga mucho ruido el hecho de que probablemente Rodrigo y Lara no se llevan, sino que también, y va a empezar a hacer ruido hacia adelante, la posibilidad de que sus propios senadores y sus propios diputados no les hagan caso, porque no pertenecen a una estructura política partidaria. O sea, no tienen, ni Tuto ni Rodrigo tienen estructura política partidaria. Y eso les puede generar un escenario de ingobernabilidad o por lo menos de inestabilidad en la toma de decisiones que quieran llevar adelante. Va a ser muy complicado. Yo no veo que de verdad eso vaya a tener demasiada vigencia en el tiempo. Basta con recordar lo que le está pasando hoy día todavía al gobierno de Luis Arce, donde se supone que ahí en el movimiento al socialismo había una estructura unificada con diputados y senadores que respondían a una sola línea. Se parte, y se parte no en dos, se ha partido en el último tiempo en tres versiones eso que se conoce hoy día como movimiento al socialismo dentro del legislativo. Peor aún con los diputados y senadores que vayan a tener Rodrigo y que tenga también, perdón, Jorge Quiroga. No creo que eso de verdad le signifique de manera automática y mecánica la idea de que vayan a tener gobernabilidad. No han trabajado en tener estructuras políticas.
Por eso creo que de verdad hoy día seguimos viviendo un tiempo de transición y vamos a seguir viviendo un tiempo de transición política. Solo para terminar esta idea más, Bolivia cuando inaugura ciclos políticos, los inaugura con dos condiciones que son indispensables. Primero, un liderazgo fuerte y segundo, un liderazgo fuerte con estructura política robusta. Vamos a ver Víctor Paz, vamos a ver Evo Morales, vamos a ver más atrás si quieren. Es eso. Y lo que tenemos hoy día no es estructuras políticas partidarias y menos aún son liderazgos políticos fuertes. Bien, Marcelo, dos consultas. Primero, ¿tú crees que haya la posibilidad, por cómo se ha estado presentando hasta el momento Edman Lara, de que él de alguna u otra manera le dé el hachazo por la espalda a Rodrigo Paz Pereira como primero? Y segundo, hablando de una buena gobernabilidad, ¿qué nos puedes decir respecto a este punto de Tuto Quiroga y JP? A ver, creo que es bastante evidente el hecho de que, a ver, si uno fuera asesor del señor Lara, le diría, cogobierna tranquilo con Rodrigo, o le diría, vamos por él, porque podemos gobernar este país. Yo creo que con la fuerza que tiene y con el ímpetu que tiene el señor Lara, va a preferir la segunda opción. Por eso creo que es muy volátil y muy peligroso eso. Es decir, es demasiado inestable como para creer que el señor Lara no tiene el objetivo de sentarse en la silla presidencial. Más aún por sus propias declaraciones. Y no creo de verdad que exista a su lado alguien que le diga, no, tranquilo, hay que pensar las cosas con calma, con cuidado, espera este mandato, después te puedes postular a la presidencia y ganarla. Los políticos no suelen preferir el camino que es un poquito más largo y estratégico, suelen preferir el otro, ¿no? Y al otro lado, en el binomio Tuto Velasco, yo creo que ahí lo tiene un poco más controlado Jorge Quiroga, un tanto, digamos, porque a mí me guste o no me guste, sino porque simple y llanamente tienen ellos un binomio en el que por encima del candidato vicepresidencial está el candidato presidencial, por encima. Y el candidato vicepresidencial ha repetido hasta el cansancio que está cerca de su candidato presidencial, de Jorge Quiroga, y no se desmarca en absoluto del discurso de Jorge Quiroga. Al contrario, se pliega y mucho más bien a la posición de este. Entonces, ahí no creo de verdad que exista una amenaza como la que sí tienen al otro lado. Marcelo, para finalizar, ¿qué impacto tienen los conflictos económicos en el escenario político actual? Muchísimo, muchísimo y va a ser muy determinante. Yo creo que ambos, tanto Rodrigo como Tuto, deberían estar muy preocupados en la línea en la que la Asamblea Legislativa, que aún sigue en funciones, debería seguir aprobando créditos, deberían seguir continuando con este tema, porque los créditos que se vayan a aprobar en estas semanas se empezarán a desembolsar al final de este año. Y eso va a ser importante porque va a ser un balón de oxígeno de divisas que van a entrar a Bolivia para el siguiente gobierno. Entonces, si ellos no están preocupados por eso y si se ponen un poco de espaldas a esa realidad y dejan que los parlamentarios evistas especialmente sigan haciendo lo que quieren en la Asamblea Legislativa, yo creo que la situación se va a poner cada vez más insostenible. Y el ajuste, lo que ellos le llaman metafóricamente, unos le dicen el salvataje y otros le dicen más bien la recuperación económica, pues no va a ser sostenible en el tiempo. Yo creo que ese es un eslabón muy importante. Seguirle pidiendo a la Asamblea Legislativa que aprueben créditos, porque eso no es que va a beneficiar al gobierno que todavía sigue en funciones, que le quedan unas semanas, va a beneficiarle más bien al siguiente gobierno. Marcelo, muchísimas gracias, esclarecedora, oportuna la entrevista que hemos Sí. hecho contigo, muchísimas gracias, te vamos a convocar más adelante y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Un gusto, buen Gracias, día. Marcelo. Importante, interesante. Sí, 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 Bien, son totalmente. las 9 de la mañana con 5 minutos, debemos un